Sean todos bienvenidos, hermanos. Es como dice el hermano, es un gozo, es un agrado poder el día de hoy reunirnos para compartir de la palabra, para una vez más recibir la palabra de Dios. Me gustaría que iniciáramos, hermanos, yendo a la Escritura, primera carta a los Corintios, Nuevo Testamento, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, y vamos a leer, hermanos, el verso, es 11, primera carta a los Corintios, capítulo 11, por favor, verso 1, por favor. Es ahí mismo adelante. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 1, por favor. Está hablando el apóstol Pablo, hermanos. Da una indicación. Dice la Escritura: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Yo quiero que meditemos en este mensaje del apóstol Pablo, el cual nos incita, hermanos, nos exhorta o nos aconseja seguir un camino, hermanos, seguir a una persona. Y dice el apóstol Pablo: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. O sea, pueden verme a mí de la manera que me vean a mí, es la manera que yo veo a Cristo y doy testimonio de Cristo. Está hablando el apóstol Pablo. Y una de las cosas que hoy vemos, hermanos, para con Jesús, hermanos, es que las iglesias del día de hoy, los muchos mensajes del día de hoy, o muchas personas que hablan del día de hoy, conocemos o conocen a Cristo, pero a una manera personal, no de una manera, vamos a decir, bíblica, sino de una manera en la cual nos hemos acomodado a imitar o a conocer a Cristo. Si nosotros vamos, ahorita que hay mucha gente afuera y le hablas de Jesús, incluso hay playeras que dicen yo amo a Jesús, Jesús mi Salvador, Jesús, todo es muchos mensajes de Jesús. Y hablan de un Jesús manso, porque se habla de que Jesús es manso, pero el problema es que lo han vuelto inofensivo. Se habla un Jesús que es Salvador, porque tú has escuchado, es mi Salvador, es el Salvador. ¿Has escuchado ese mensaje? Que Jesús es el Salvador, ¿lo has escuchado? Pero ese Jesús no salva, o las personas no se apropian de esa salvación. O sea, saben que Jesús es Salvador, pero no les ha salvado. Hablan de Jesús o nos enseñaron o aprendieron a adorarlo. ¿Has visto personas que se desviven en adorarlo, pero no le siguen? No se sujetan. Y si esa es la manera de ver a Jesús. Es la manera de que muchas personas ven a Jesús. Presentan un Jesús en la iglesia, un Jesús que bendice templos, bendice personas. Ese es el Jesús que se presenta. Un Jesús, hermanos, que predica mansedumbre. Él es bueno y todo. Y el hermano decía que era bueno, y sí es bueno. Predican de que es bueno, de que es amor, de que es misericordia, y es bien cierto, pero no nada más eso. Predican de que Jesús hace milagros. Incluso muchas personas hablan de milagros. Predican todo eso, ven a Jesús así, pero no ven a un Jesús santo, que aborrece al pecado. Hablan de amor, hablan de misericordia, pero no se habla de un Jesús que cuando uno peca, eso lo aborrece Dios. No hablan de su justicia. No se habla de que un Jesús es justo. Se escucha muy bonito que Jesús es amor, pero no que es justo. Y de acuerdo a nuestras obras Él nos va a pagar.
Y entonces eso no se predica. Por eso Pablo decía, imítenme a mí, pero ahora nosotros tenemos que ver a quién estamos imitando, a qué Jesús es el que estamos predicando. ¿Un hacedor de milagros o un Jesús que reprende? Un Jesús que castiga, un Jesús que te dice niégate, un Jesús que te dice ve y predica. ¿Qué Jesús es el que predicamos? ¿Cuál es el Jesús que nos han enseñado? Pablo decía, imíteme a mí como yo imito a Jesús. ¿Qué Jesús es el que tú y yo imitamos? ¿Cuál es ese Jesús? Por eso, hermanos, el día de hoy vamos a ver, hermanos, que es necesario dar testimonio de Jesús. Que tú y yo y todos los que estemos aquí el día de hoy, hermanos, podamos dar testimonio de este Jesús. ¿Cuál Jesús? El que habla la Escritura, no el que nos hemos acostumbrado a escuchar. El Jesús que pocos lo siguen, hermano. El Jesús que pocos tienen tiempo para Él. Que si hay un evento en casa, es mejor el evento que Jesús. ¿Cuál es el Jesús que tú y yo predicamos, imitamos? ¿Qué Jesús es el que imitamos? ¿Qué Jesús es el que podemos dar testimonio? ¿A qué Jesús adoramos? Por eso, hermano, hoy yo te quiero decir, ¿de qué Jesús hablas tú? ¿De qué Jesús predicamos? Vamos a cerrar los ojos y a orar a Dios para que podamos ser bendecidos por su palabra. Vamos a pedir al Señor que nos ayude el día de hoy y el Espíritu Santo nos enseñe. Querido Dios, te damos gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque nos has reunido una vez más para escucharte, Señor. Hoy yo te ruego, Señor, y todos los que estamos aquí te rogamos que tú nos hables el día de hoy, Señor. Que este mensaje, Señor, esta palabra que tú nos traes el día de hoy sea como un parteaguas, Señor, en nuestra vida, como un antes y un después. Que el día de hoy, Señor, tu palabra nos traspase. Que el día de hoy, Señor, toda la palabra que llegue a nuestra vida, Señor, podamos comprenderla, podamos entenderla y podamos aplicarla y apropiarnos de tu palabra, Señor. Por eso, Señor, hoy te rogamos, seas tú quien bendiga nuestras almas, Señor. Quien nos ayude, Señor, a entender y a comprender este mensaje, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdame a compartir. Ayuda a mis hermanos, ayuda a las personas que tú has traído el día de hoy, Señor. Te ruego grande bendición, grande alivio a nuestra alma, Señor. Y Padre, te pido la dirección de tu Espíritu Santo. Hoy venga, Señor, tu gloria descienda el día de hoy. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Seguramente has visto a alguna persona o el funeral de una persona. Posiblemente hasta has asistido al cementerio. Y una de los epitafios muy comunes, hermano, en una persona que muere, normalmente ponen fecha de nacimiento, o su nombre, fecha de nacimiento y fecha de muerte. Pero hay un epitafio ahí que dice, hermano, descanse en paz. ¿Qué pasaría, hermano, si hoy tu conocido, aquel que tú amas, tu hijo o tu hija, o tu papá, o tu mamá, o tu pareja, tu esposo o tu esposa, o la persona que tú aprecias, tu hermano, muere?
Y entonces tú ves todo lo que te digo y ves que dice ahí, descanse en paz. ¿Qué pensarías o qué sentirías cuando tú y yo sabemos que si no conoce a Cristo no va a descansar en paz? ¿Qué harías? Si estoy hablando de una persona cercana a ti. He escuchado que las mamás se mueren por sus hijos, y es cierto. Pero ¿qué pasaría si un hijo o una hija, tú sabes que está en condenación eterna y muere, y tú veas el epitafio que dice descanse en paz, y dentro de ti sabes que no va a descansar en paz? Sabes que es condenación eterna. ¿Cómo estará tu alma? ¿Cómo estará tu ser cuando volteas a ver a ese ser amado que ya no está? Y te estoy hablando que hoy sí lo tenemos. Y que le pongan descansa en paz. ¿Cómo estará nuestra vida, nuestra alma, nuestro ser? Por eso vamos a ir a la Escritura, hermanos. En el Evangelio de Mateo. Y vamos a estudiar este pasaje, hermanos. Evangelio según San Mateo, capítulo 9, por favor. Porque es tiempo, hermanos. Es tiempo de predicar. Es tiempo de que vayamos, hermanos, y compartamos la palabra. Evangelio según San Mateo, capítulo 9, y vamos a leer a partir del verso 35, por favor. Seguramente cada uno de nosotros hay alguien que amamos en especial. Seguramente, hermano. Sea un padre, sea un hijo, sea un hermano. ¿Has pensado en ese familiar que está separado de Dios? ¿Has pensado en él que si hoy el Señor lo llama a cuentas, nuestra conciencia nos va a acusar y decir, no le predicaste el Evangelio, no te esforzaste, no le dijiste? Y no significa, vamos a ver al final de la enseñanza, que tú lo vas a cambiar. Pero una cosa que el Señor sí manda es que tú y yo vayamos y les prediquemos. Eso sí manda el Señor. Ir y predicar su palabra. Por lo menos, hermano, por lo menos a nuestros seres queridos. Y por eso te comento, eso nos implica a todos nosotros, a todos, sin importar si es predicador, si es el de la alabanza, si es el maestro dominical. No estamos hablando de una sola persona. No estamos hablando de que solamente los oyentes. Todos nosotros. Que hoy el día, por lo menos terminando la reunión, tú medites y digas, tengo que ir a predicarle a mi mamá. Si muere aquella anciana, se va a condenar eternamente. Porque yo lo conozco, yo lo sé. Si muere mi hermano. Mateo capítulo 9, verso 35 en adelante. Vamos a darle lectura, hermanos. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Podemos ver, hermanos, que el Señor Jesús
después de que él constantemente hacía milagros y predicaba, se dio cuenta que era necesario ir y predicar el evangelio. Más que nada, no se dio cuenta, nos enseñó, porque él sabía. Él dejó plasmado en el evangelio que era necesario que tú y yo entendiéramos que no solamente los milagros son los que Jesús hacía, que entendiéramos, hermanos, que no solamente es reunirnos, llenarnos de la palabra, sino ir y compartir el evangelio. El Señor nos dejó plasmado ahí en el evangelio de Mateo que es importante que nosotros compartamos la palabra de Dios. Él sabía y él reconocía que la gente, el pueblo, su creación necesita conocer la verdad. Y eso, hermanos, no depende. Dios lo puede hacer, pero ¿para qué estás tú y para qué estoy yo? ¿Para qué nos llamó, hermanos? ¿Para qué estamos aquí sentados? ¿O para qué nos está hablando el Señor? Solamente para llenar. Hay personas que ya le han dado 1, 2, 3 vueltas a la Biblia y la siguen leyendo y es correcto, es bueno leerla, pero no hay frutos. Pero no hay nada más que eso. El hermano hace poco compartía de una obesidad espiritual. Comes, pero nada que compartes. Y dice la escritura aquí, vamos a regresar al verso 35, hermanos. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahora, yo quiero que tú medites. ¿Quién te predicó a ti? ¿Por qué conociste tú de la palabra? ¿Hubo alguien que te predicara, hermano? ¿Alguien agarró y te compartió la palabra? Hay personas que de nacimiento ya conocen, pero aún ellos, sus padres, alguien les predicó. ¿Quién te predicó a ti? Alguien predicó. Ahora, ¿quién le predicó a ese alguien? Alguien más. Y así sucesivamente, de tal manera que hubo, tal vez hace años, que alguien le predicó a una persona, y luego ese le predicó a otro, y luego ese a otro, y después llegó a ti y a mí. No para que la predicación quede ahí nada más, hermano. No para que llegue nada más el mensaje a ti. Porque alguien te debió de haber enseñado, y conozco muchos hermanos y hermanas que constantemente, mira, acércate al Señor, y es correcto, y gloria a Dios. Porque buscan, porque no falta y no tarda la ocasión en que, mira, quiero compartirte de la Escritura, quiero hablarte del Señor. Pero ¿qué hay si la boca está cerrada, hermanos? ¿Qué hay si aún, como te decía, las personas cercanas no les compartimos? Yo soy comerciante, hermano, y he visitado negocios de personas, tienen sus negocios, y de repente me tocó llegar a uno de los clientes que tenía un encargado, hermano, un encargado, y cuando llegaba y estaba el dueño, pues yo me sentía cómodo. Bueno, me refiero a que pues le hablabas, comentabas y platicabas y todo, pero llegabas y hacías, vamos a decir, lo que tú querías. Pero cuando estaba el encargado, hermano, el encargado decía, esto va aquí, y esto va ahí, y a ver qué trajiste, y a ver cómo viene el producto, y a ver esto, y a ver aquello. Y de repente tú veías, y estaba atento, y decía, y yo creo que tú sabes, o lo has visto, ese encargado cuida más el negocio que el dueño. Pues resulta, hermano, que así es el cristiano. Quieren que otro cuide más su alma que nosotros mismos. Quieren que alguien esté cuidando más tu alma o la mía que yo mismo cuidando mi alma. Ese es el problema, hermanos. Están diciendo, ore por mí, ora por mí, que toda la iglesia ore por mí, y yo no quiero cuidar mi alma. Así es.
estamos aquí porque alguien de alguna manera nos predicó. Jesús enseñó eso. En todos momentos predicaba, en todos lados, en donde estuviera el Señor Jesucristo, predicaba el Evangelio. Porque no, dice que la palabra de Dios no está presa y es necesario que se difunda. Es necesario que tú y yo entendamos hoy que es importante compartir lo que tú y yo ya recibimos, que hay personas que necesitan. Fíjate, en este pasaje dice que Jesús predicaba el Evangelio. Su ministerio de Jesús fue predicar, no solamente sanar. Jesús pudo haber sanado nada más. Dice que todos los que iban a él, todos los enfermos, todas las personas enfermas, todas las sanaba. Tú recuerdas que en una ocasión 10 personas, hermano, necesitadas las sanó. Dice que 10 leprosos. Él no agarraba y decía solamente uno me va a seguir, yo voy a sanar, y sanaba. Pero lo más importante para Jesús era predicar la venida del reino, el Evangelio, la buena noticia. Y entonces Pablo en el mensaje que nosotros vemos decía: imítenme a mí como yo imito a Cristo. En otras palabras, Jesús predicaba, yo predico la palabra. Hay tanta gente necesitada y Jesús lo sabía. Jesús, su ministerio fue predicar, y Pablo lo hacía a costa de su vida. Hay ocasiones, hermanos, que para muchos es vergüenza predicar. No hablan porque ¿qué van a decir? No hablan porque solamente somos cristianos aquí reunidos, hermanos. En el trabajo no conocen, en el negocio no conocen que son cristianos. Hasta tus amigos no conocen que eres cristiano. En todo lugar, ni tus familiares conocen que eres cristiano. O saben que eres cristiano, pero no entienden. Es eso. ¿Sabes qué dicen? Es que estás en otra religión. Por eso yo no me voy a esa religión. Pero ¿les has predicado el Evangelio? ¿Les has predicado qué es el cristianismo? Muchos nos ven como otra religión, hermano, nada más. Y a veces ni siquiera eso se puede hacer. Ni siquiera podemos decir eso. Por temor, por miedo. Pero fíjate, el apóstol Pablo fue un ejemplo. Por eso cuando él dice: imítenme a mí como yo imito a Cristo, veamos sus antecedentes, lo que le costaba predicar o conocer de Cristo. Segunda Corintios, hermanos, capítulo 11. Estamos en un lugar de libertad de culto, hermanos. En un lugar en donde lo más que nos pueden decir es aleluyos, hermano. Es lo más que nos pueden decir. Lo más que nos pueden ofender es que hermano, a lo mejor te digan hermano. Y todavía hay personas que tal vez te las encuentras en la calle y te dicen, hasta te buscan y te dicen hermano. Y el otro, ay, que no me diga hermano, porque ¿qué van a decir? Porque así es, hermano. Hasta para muchos es vergüenza. Aquí no nos reprimen. Segunda Corintios capítulo 11, verso 22 en adelante, está hablando el apóstol Pablo de el padecimiento que tuvo por conocer a Cristo. Dice: ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, dice. Yo más, en trabajos más abundantemente, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Está hablando de una persona que no le importa, hermanos. A muchos de nosotros, seguro ni cárceles, ni peligros de muerte, ni azotes. Tan solo aleluyos. Es tan solo, y la boca cerrada. Dice ahí en el 24: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos
muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Peligros, pruebas, luchas, esforzarse. Pero lo más preocupante son las iglesias, las almas. Yo me imagino a Pablo preocupándose por Corinto. ¿Cómo estará la iglesia en Corinto? Yo me imagino a Jesús preocupándose por esta iglesia. Necesita conocer el evangelio, necesita predicar, necesita levantarse la iglesia. Necesita. Y no han padecido. ¿Sabes? La semana pasada una representante del lugar dice, y fíjate nada más hasta el cuidado que tiene. Al final estábamos casi por irnos y se acerca y me dicen, te hablan. Y una mujer dice, oiga, quería avisarle que van a cerrar la calle para que prevenga. Y no les puedo decir. Pero hasta cuidado tienen de nosotros, hermanos. O sea, ¿cuál peligro? ¿Cuál aflicción? ¿Cuál escarnio? Si hasta, y te hablo, la verdad es que lamentablemente nos avisaron tarde, les hubiéramos dicho, hermanos, prevénganse. Pero ya nos íbamos y nos avisaron. Pero no hay peligros. Y Pablo decía, en peligros, en caminos, en peligros de muerte, de los hermanos, de todo, en peligros, pero ahí estaba, compartiendo el evangelio. Dice el verso 29, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Entonces, hermanos, podemos entender el apóstol Pablo, hermanos, que él en todo momento sufrió persecución, nosotros no. Yo no sé a ti qué te han dicho, si algún familiar te ha escarnecido o alguien te ha dicho no me hables, pero ¿qué más, hermano? ¿Qué más si tengas que compartir el evangelio? ¿Qué más si tengas que decirle tal vez al hijo rebelde, mira, arrepiéntete? ¿Qué más si tengas que ir a decirle al padre que está haciendo mal las cosas, papá, te vas a condenar? ¿Qué más, hermano? ¿Qué puedes tener? ¿Peligro de muerte? Cuando tú prediques la palabra, ¿qué es lo que te puede lastimar, hermano? Te va a lastimar y me va a lastimar si muere y tú le pones ahí, descansa en paz. Eso sí te va a lastimar. Eso va a traspasar. De lo demás, hermano, no va a pasar nada. Te va a lastimar eso. Cuando veas a aquel ser querido que ya no está y que tú le pongas ahí, descansa, o que le pongas tú, no, tú tal vez tú digas no, para decir no, tiene que decir descansa en paz. Hasta dicen ya está descansando y tú sabes que no está descansando. Jesús no se quedó quieto, ni tampoco enseñó a quedarnos quietos. Pudo haber sanado solamente y ya, más fácil. Y lo que mandó es a predicar. Incluso a sus discípulos les mandó una gran comisión: ir y predicar el evangelio. Ahora vamos a regresar al pasaje que te digo que vamos a estudiar, Mateo 9, verso 36, vamos a leer ahora. Mateo 9, 36. Nosotros vimos que a Jesús, Él no se detuvo, hermano. De la misma manera que Pablo muchas veces le quisieron apedrear, matar, pero él no se detenía en predicar.
Verso 36, y voy a tenerme un poquito en este pasaje, o voy a hacer énfasis en este pasaje, hermano, porque ese es como el centro, hermanos, de la predicación. Dice el verso 36, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Sabes qué está diciendo el Señor Jesús? Que Él vio multitudes, hermano, mucha gente, como tú y yo conocemos mucha gente, hermano. Vio multitudes, hermano, dice que estaban ahí multitudes desamparadas. Ahora, cuando habla desamparadas, no es que tuvieran escasez tal vez nada más, o tuvieran necesidad económica. Dice que vio mucha gente oprimida, mucha gente herida, mucha gente lastimada, mucha gente consternada, mucha gente dolida. Y tú puedes ver, ese es el patrón que hay hasta ahorita. Personas que debieran de estarse apoyando y amando, se están haciendo pedazos, hermano. Hijos que deberían de estar honrando a sus padres, son el dolor de cabeza de sus padres. Padres que debieran de estar cuidando a sus hijos, ahorita los han abandonado. Esposas que deberían de ser ayuda, son escarnio para el varón. Y varones que se les olvidó que la mujer había que tratarla como a vaso frágil y que ellos eran la cabeza. Se les ha olvidado eso, hermano. Y dice que Jesús estaba viendo todo eso y veía la vida, veía las almas y veía las multitudes. Nosotros no somos una multitud, pero seguramente ve el corazón de cada uno de nosotros. Pero tú sí puedes hablar de multitudes de personas que conoces. La verdad, hermano, cuando ven esta palabra, digo, Señor, tanta gente que yo conozco que debo de ir y compartir. Tanta gente. Y tan solo, de verdad, tan solo, yo vengo de aquí del pueblo de Santa Cruz. Soy nativo del pueblo de Santa Cruz. Mi apellido es conocido en Santa Cruz. Y entonces cuando tú vas a Santa Cruz y preguntas por la familia Espinosa, tú dices, pues es aquel y es aquel y es aquel. Y mi mamá es de San Bartolo. Y entonces cuando tú vas y preguntas por Montoyas de San Bartolo, pues son tal y tal y tal. Y cuando veo tan solo el familiar, es inmenso el número, multitudes. Y yo creo que pasa contigo. Y no solo eso, primos, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, quien trabaja en las fábricas. Hay quien trabaja en una fábrica y tiene 20, 100 compañeros. Y todos perdidos, todos en el alcohol, muchos engañando a sus esposas, muchas mujeres traicionando a sus esposos, muchos desobedientes, todo lo que estás enviciándose, todo. Y dice, Jesús vio eso. Una multitud de personas desamparadas y no había quien se levantara. No había quien agarrara y por lo menos al que tiene cerca le dijera, mira, arrepiéntete. Mira, eso que hiciste es incorrecto. Hermano, hermana, te vas a condenar. Si hoy mueres, tu destino no es el cielo. Arrepiéntete. Dice que vio Jesús esa situación, tuvo compasión. ¿Sabes qué motivó a Jesús de enseñarnos, dejarnos escrito esto? Él tuvo compasión y él sabía que un día tú y yo íbamos a estar en esa misma situación y nos iba a abrir los ojos y nos iba a decir, mira esa multitud. ¿Tienes un hijo o hija que no busca a Dios? ¿A dónde crees que se va a ir? Y podemos estar quietos y cómodos, hermano. Además, yo ya soy cristiano, yo voy a la iglesia. ¿No te importa eso? ¿No te importa que sea sangre tuya, muere y se pierda? ¿No te importa? Tú puedes estar aquí y no pasa nada.
Dice que Jesús vio las multitudes y tuvo compasión de ellas. No solo eso, hermano. Hay alguien que tal vez tú conozcas que no conoce a Jesús, que nunca ha escuchado hablar de Jesús, que no conoce nada del Evangelio, de la palabra de Dios. Seguramente hay alguien que ni siquiera es tu familia, pero sabes que está esclavizado en el vicio, esclavizado en la depresión, en la ira, está esclavizado, esclavizada, incluso en la lujuria, en todo, y es esclavo del pecado. Y seguramente hasta les conocemos, hasta seguramente hay alguien que tú conoces que te ha dicho, es que yo ya no puedo. Hasta se acerca a ti y te dice que tú estás más cerca del Señor, ya no puedo. Ya estoy, es lo último, ya no aguanto, hasta dicen. Y necesita, hermanos, que alguien le hable que hay un Salvador, que alguien le diga que hay una salida, que alguien le diga que hay una respuesta. Necesita escucharte, necesita escucharme. Pero no seas como aquel, hermano, aquella persona que un día se acerca a un predicador y con voz de regaño le dice, hermano, no está haciendo bien. A mí me toca la parte que me corresponde y la voy a tomar. Pero hay quien le dice, hermano, es que usted no está haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Le digo. Es que mire, yo cada vez que paso por ahí, dice que iba en la calle, veo unas personas que están tomando, vaya y predíqueles, y no sabía ni quién calle, y no sabía ni dónde era. Y le digo, hermana, pues predícales tú, hermana. El Señor te ha puesto esas personas, ve y predícales, háblales. Sí tenemos comisión, sí tengo responsabilidad, pero todos la tenemos, hermano. Tú la tienes, yo la tengo. No digas, no, hermano, es que si no se salvan es por el hermano. Yo no salvo, hermano. Y por eso dijo el Señor, una gran comisión. Vayan y prediquen el Evangelio. Vayan y prediquen el Evangelio. ¿Quién les va a predicar, hermano? ¿O servir en iglesia crees que es bueno o es lo mejor? Predicar es más, hermano. No anheles estar sirviendo nada más y digas, yo quiero ser predicador, yo quiero formar parte de la iglesia. Eso es correcto, es bueno servir, pero mucho mejor ir y predicar. ¿Quién de tus seres queridos no está aquí que debería estar? ¿Quién? Y no se le ha predicado. Ahora, dice el apóstol Pablo, vamos a ir, porque es necesario predicar. Romanos, hermanos, capítulo 10. Dice que el Señor tuvo compasión, vio personas necesitadas. Romanos capítulo 10, verso 14, hermanos. Y vamos a leer 14 y 15, hermanos. Romanos capítulo 10, verso 14. Dice el verso 14, el apóstol Pablo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo ellos van a conocer? Dice el apóstol Pablo. ¿Cómo van a saber de Jesús? El Jesús que tú imitas, el Jesús que dice la Biblia que tenemos que imitar. ¿Cómo sabrán, hermano? ¿Cómo clamarán a Él? ¿Cómo le invocarán? ¿Cómo dirán, Señor, te necesito, ayúdame? ¿Cómo? Dice, si ni han oído de Él. ¿Cómo? Tú has ido y le has predicado al ser querido y le has dicho, mira, el Señor habla esto, más si conocen, porque hay personas que tienen seres queridos que conocen y a ellos hay que amonestarles, hay que hablarles con la Escritura. Te vas a condenar, tu destino es el infierno.
porque saben, porque conocen. Pero aquel que no conoce, ¿cómo irá? ¿Cómo sabrá? Dice ahí el verso 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Dice, qué hermoso es ver un pueblo que va y predica. Qué hermoso es ver un hermano, una hermana que le dice al otro: mira, te invito a la reunión, mira, quiero hablarte de la escritura. Qué hermoso es saber eso, qué hermoso es ver eso, qué hermoso es verlo. Pero qué triste es cuando el pueblo de Dios está callado. Qué triste es cuando el pueblo de Dios cierra la boca. Y el Señor dijo que si tú y yo no habláramos, Él haría que las piedras mismas hablarían. Qué hermoso es conocer y saber que hay quien predica la palabra de Dios, que no se calla, que no se detiene. ¿Cómo irán? Dice. Cada palabra, hermanos, es buena. Cada palabra de Dios es una buena noticia para los oyentes, hermanos. Hoy tú puedes recibir esta palabra, es una buena noticia. ¿Qué tengo que hacer? Predicar. Es una buena noticia. ¿Para qué? Para tu alma. Es buena noticia. Tal vez tú no lo sabías, pero ¿sabes qué? Es necesario predicar. Ve y predica, porque es una buena noticia para ti, para mí. Y sabes, cuando tú predicas, también he escuchado, hermano, qué hermosos son los testimonios cuando escuchas a los hermanos o a las hermanas que van y predican. Y sabes hasta qué llegan a decir: yo no sabía cómo hablar, pero en ese momento salieron las palabras. Y el Señor puso esas palabras para que yo le dijera, y para que le hablara, y para que le exhortara, y para que eso. Qué hermoso es ver eso, hermanos. Cómo predicar. Y qué triste es ver cuando un familiar está muriendo eternamente y no se le predica. Qué triste es ver eso. Pero el problema siempre es el mismo. Siempre reciben la palabra y la rechazan. Ese es el problema, hermano. Siempre reciben la palabra y rechazan la palabra, hermanos. Hoy pueden estar emocionados, hoy pueden decir es cierto, pero rechazan la palabra, no la obedecen, no la hacen. Dice en el verso 16, Romanos 10:16, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dice, mas no todos estuvieron ahí creyendo en la palabra, creyendo en el mensaje. Hoy podemos recibir el mensaje, pero pues tú puedes llegar a tu casa y no pasa nada. Y así puede pasar una y otra vez y no pasa nada. La misión o la gran comisión es el evangelio, llevarlo a quien no lo conoce. Dice la Escritura que el Señor tuvo compasión. Tuvo compasión. ¿Cuántos conoces, hermano? ¿Cuántas personas conocen que están desamparadas? ¿Cuántas, hermano? Medita, piensa. Un hermano, una hermana, un vecino. ¿Cuántas personas conoces que están y lo más que están tan cerca de nosotros? ¿Cuántas? ¿Sabes? Mira lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 4, hermano. El Evangelio de Juan, capítulo 4, está hablando el Señor Jesucristo. Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 34 y 35, hermano. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió, dice, y que acabe su obra. Jesús vino a predicar el evangelio, a rescatar, a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a eso. Y dice en el verso 35, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega?
He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El Señor Jesús estaba tomando un ejemplo de una siembra, diciendo, mira, levanta tus ojos. Tú has visto cuando el maíz crece y ya está el elote grande y dices, este está en su punto. Es lo que estaba diciendo el Señor. La cosecha está lista para que vayas y prediques y empieces a cosechar, a cosechar, a cosechar. Ya es tiempo ahora. Tú dices, no, todavía falta, tal vez después. No, dice el Señor, alza los ojos, ve el familiar, ve la familia, ve el campo. Ya es tiempo de cosechar. Es tiempo ahorita de que vayamos y prediquemos la palabra. Es tiempo de que nos levantemos y compartamos por lo menos a tus seres queridos, por lo menos que lo hagas. Es ahora el tiempo. La necesidad es mucha el día de hoy, porque la opresión es mucha, hermanos, mucha la opresión. Yo no sé, pero seguramente en nuestro entorno familiar hay personas tan amargadas, tan desesperadas, tanta lucha, tanta opresión, están esclavizados tanto. Es tiempo de compartirles. Dice la Escritura ahí en el verso 9, en el capítulo 9 de Mateo, verso 36, dice, una vez más, hermano, y dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, que dice, porque estaban desamparadas. Y ya nos dimos cuenta, están desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Fíjate lo que habla la Escritura acerca de cómo el Señor ejemplifica que una oveja que no tiene pastor puede perderse, puede herirse, puede lastimarse. Ezequiel, hermanos, capítulo 34. Ezequiel 34. Verso 5, hermanos. Ezequiel 34, verso 5. Dice la Escritura, y andan errantes por falta de pastos, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Una oveja, dice la Escritura, que anda sin pastor, anda errante, y dice que es presa de todas las fieras del campo. ¿Sabes que una persona que no ha recibido el Evangelio, que no se lo ha compartido, a veces veo los adolescentes tan vulnerables, hermano? Si el adulto es vulnerable, el adolescente es más, porque tiende más a emociones y a falta de experiencia. Y es tan preocupante de que tenemos que estar compartiendo y compartiendo y compartiendo. ¿Por qué? Porque se pueden perder, son presa fácil de los lobos rapaces. ¿Sabes dónde empieza un hombre a perderse? En su adolescencia, cuando empieza a crecer, cuando empiezan a mostrarle lo que es el alcohol y el vicio. Y cuando llega a una edad madura, adulta, ya está perdido, porque fue presa de las fieras del campo, porque le engañaron, porque la mujer igual fue seducida, engañada. Y dice que así son las ovejas que no tienen quien les guíe, quien les dirija, quien les enseñe. Y no solamente con los adolescentes, con todos aquellos que no están sujetándose o conociendo de Dios. Tú puedes ver eso pasa con un matrimonio, con una familia, con una sociedad que no tiene a Dios.
están siendo presa, hermanos, de las fieras del campo. Versos 6 dice: anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Dice, el Señor Jesús está hablando de su pueblo. Andaban perdidas y no hubo quien se levantara y fuera y le dijera: mira, hay una esperanza. Necesitas conocer la verdad, necesitas conocer a Dios. Por eso, hermano, yo te digo y te vuelvo a recalcar, yo quisiera que tú lo medites. ¿Qué vas a hacer si algún familiar tuyo cercano muere y no fuiste y le predicaste? ¿Qué va a pasar, hermano? Oirás, hermano, está mejor sabiendo que no es así. Por eso dice la Escritura, y volvemos al pasaje, Mateo 9. Nosotros vimos que el Señor Jesús predicaba en todo momento, y lo que lo motivó es la compasión que tiene por el perdido. Cuando nosotros fuimos alcanzados y nos predicaron, ¿tú crees que no mandó a alguien y tuvo compasión de ti y de mí? O dime, ¿acaso no llegó el Señor y vio tu vida destruida? Una de las cosas que más nos constriñe, más nos hace meditar es de dónde nos sacó el Señor. ¿Dónde estuviéramos, hermano? ¿Qué estuvieras haciendo si no hubiese habido alguien que te hubiese compartido la palabra de Dios y que te hubieses apropiado? Dime, ¿tú recuerdas aquel que te compartió? ¿Tú sabes en el momento que te compartieron? Porque hubo alguien que se puso a trabajar, alguien que dijo: tengo que predicar, alguien que dijo: mira, este está desamparado. Alguien alguna vez agarró y dijo: te voy a compartir la palabra, me voy a levantar, te voy a predicar. Eso pasó conmigo y seguramente pasó contigo. Y aunque a veces decimos: no, es que yo estaba bien, no estabas bien. Si a veces conociendo la palabra no están bien, imagínate sin la palabra, no están bien. Verso 37, Mateo 9:37. Dice que entonces Jesús, el Señor Jesús, y citó una parábola, un ejemplo de la vida cotidiana, la citó. Dice: entonces dijo a sus discípulos: la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Esta palabra mies se refería a un cereal como el trigo con el que se hace pan, y es como un campo cuando el trigo ya está la cosecha a punto. Ya está el trigo, el grano ya está listo, y dice: volteen a ver todo el campo. Ya está el grano en su punto, es tiempo de cosecharlo. En otras palabras, todos los desamparados están en el punto de recibir el mensaje de Dios. Están así, ansiosos, gritan ayuda. Están gritando: ayúdame. Están gritando desesperados: ya no puedo con mi vida. Eso quería decir el Señor. Mira, el grano está listo. Están gritando: ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor. Y es tiempo, dice el Señor. Es mucha la cosecha, hay muchas personas que están en esa condición, gritando desesperadamente ayuda. Por eso dice: la mies es mucha. Hay muchas almas sedientas, muchas almas sin esperanza, sin amor de Dios. La mies es mucha, muchas almas listas para recibir
la buena noticia, el Evangelio. Muchas. ¿Tú has visto cuando se cosecha? Me refiero por aquí el maíz, por aquí yo no conozco el trigo, lo he visto, pero no he visto cómo lo cosechan ni dónde lo almacenan, pero el maíz sí, hermano. Yo he visto el maíz cuando crece y si alguna mazorca, hermano, no la cosecharon y no la recogieron y le echaron al granero y se cayó, si hay agua se pudre, se pierde, se quema, pero no es un buen fruto. Hay que cosecharla, hay que recogerla para que sea útil. Y dice que el tiempo es ese, cercano, la mies es mucha, pero no hay obreros, no hay cristianos, no hay personas que salgan y vayan y prediquen el Evangelio. No hay, dice el Señor. O más bien hay, pero son pocos. En una ocasión había una persona, un predicador, o más bien era una persona que predicaba. Él le gustaba predicar, era un varón. Y él agarraba y predicaba, y aunque tenía una manera no muy, pues vamos a decir, doctrinal, ortodoxa, de predicar la palabra, siempre estaba diciendo: ¿conoces a Jesús? Jesús te ama, mira, acércate a Jesús, lee la Biblia, conoce a Jesús. Y hacía un ejemplo siempre este varón. A pesar de que no hablaba del arrepentimiento, vamos a decir incluso de la sana doctrina, él quería predicar. Él buscaba la manera que alguien escuchara de Jesús. Y entonces él decía: mira, vamos a hacer cuentas. Porque nos juntaba un grupo de personas como 6. Y ahí estábamos, y decía: miren, y nos hablaba de Jesús. Y de repente decía: miren, hoy, ¿qué año es? Pues tal año, 2025. ¿Y cuántos somos aquí, hermanos? ¿O cuántos somos? Decía: no, pues somos 6. Imagina 6. Que el próximo año esos 6 traigan uno más. Uno. ¿Cuántos seríamos para el próximo año, para el 2026, hermanos? 12, hermanos. Y después esos 12 que trajeran uno más, que se levantaran y fueran y predicaran uno nada más. Dice: no más, no multitudes, no uno. Que le dedicaran tiempo, que se acercaran, que todo. Uno. ¿Cuántos serían el próximo año para el 2027? 24, hermanos, de 6. Y para el 2028, 48 sería. Y en 4 años, 96. Y dice: mira, para 5 años casi 200, hermano. Nada más para 5 años. Imagina compartir la palabra, dice. Imagina hablarle a alguien. Imagina traer a alguien más. Imagínate darse que uno de ellos diera fruto. Uno, dice. Aunque no era la palabra tal vez directa o el evangelio de salvación, decía, y una verdad decía: ¿cuántos no fueran si tú y yo fuéramos a predicar? Es tiempo, hermano, de que la iglesia se levante. Es tiempo de que en tu casa nos levantemos. Es tiempo, hermano. Es tiempo. Fuérzalos. Predica. Atiéndelos. Síguelos, hermano. La mies es mucha. Las almas están listas, pero hay pocos obreros, pocos que están dispuestos a evangelizar, a servir, a acompañar, a consolar. Pocos están dispuestos a emplear un poquito de su tiempo, pocos. Y es tiempo de hacer eso, hermano. Es tiempo de compartir. Pero si tú vas, hermano, no vas a señalar. Tú vas a ir a conciliar. No vas a condenar, vas a animar. Hay quien luego, hermanos, perdón que diga, pero luego quiere sacar la espada y acuchillar y ajusticiar y hablar y condenar cuando Jesús dice que Él no viene a condenar. Sí puedes hablarle duro a aquel que ya sabe de la palabra,
Pero el que no siempre es buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? La buena nueva, que estás perdido, que estás separado, que si en esa condición tú sigues vas a ir al infierno, pero hay una buena noticia, que Cristo ya pagó por tu deuda y la mía. Es la buena noticia. Que hay alguien que viene a salvar, es la buena noticia. Y cuando alguien está perdido totalmente y tú le hablas de un escape, de una pequeña salida, es lo que el Evangelio habla. Ahora, no es el método, hermano. Jesús puede obrar de cualquier manera, pero quieres que tú y yo nos levantemos callados, hermano. De ninguna manera van a escuchar. Cerrada la boca, hermanos, ni hablándoles de juicio ni con amor. Las personas no van a entender, no van a conocer, no van a saber. Es apoyar, no criticar. Es amarles aunque no comprendan el amor. Solamente yo quiero terminar con 2 textos. El apóstol Pablo habló y Jesús dice ahí, vamos a terminar, verso 38. 37 y 38, vamos a leerlos juntos, hermano, por favor. Mateo 9, 37 y 38. Dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros, ¿qué dice? Pocos. Y lo dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dice el Señor Jesús, oremos a Dios, pidamos a Dios que se levante una iglesia que vaya y predique por lo menos a los suyos. Que vaya y predique el Evangelio. ¿Dónde está aquel ser amado? ¿Dónde está? ¿Prefieren dejarlo que se pierda? ¿Prefieren dejarlo que esté ahí hundido? Dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Y vamos a terminar con 2 pasajes. 2 Timoteo, capítulo 4. 2 Timoteo, capítulo 4. Verso 1 y verso 2. Pablo le habla a Timoteo. No le dijo, ve y ora por ellos, ve y sánalos, ve y pon las manos, ve y todo lo religioso. No le dijo así. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. O sea, es lo que te encargo, Timoteo, pero grandemente. Porque el Señor va a juzgar a vivos y a muertos. Te encarezco, dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, en el momento adecuado ve y predica, y cuando no sea el momento también. Pero que prediques la palabra, dice. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, y quiero que subrayes, y doctrina. ¿Qué está hablando el apóstol Pablo a Timoteo? No le está diciendo nada más, reprende, no. Tienes que conocer de la palabra. Va a haber unas personas que les vas a hablar de amor. Otras personas que dice ahí, redarguye. Oye, ¿no te das cuenta que estás en tu pecado? ¿No te das cuenta que conoces de la palabra y no haces lo correcto? ¿No te das cuenta que tu destino es el infierno? Dice ahí el verso 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, o sea, en todo momento. Redarguye, reprende, y luego también dice, exhorta con toda paciencia. O sea, sé paciente, háblales, pero también con doctrina. ¿Qué les vas a hablar? No nada más, Cristo te ama, no.
Cuando Jesús vino y predicó, dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Esa es la buena noticia. Eso es lo que te va a salvar. Y aún como cristiano, si estás separándote, te estás yendo lejos, no estás haciendo lo correcto, arrepiéntete, hermano, y cree en el Evangelio. Pero una cosa es importante que medites, y vamos a ir al último texto, que tú y yo no lo podemos hacer con nuestras fuerzas. Tú, por más que le hables a un familiar que tal vez te has cansado de decirle, tal vez dices: es que no entiende, es que ya le he hablado, es que por más que le hablo no entiende. Si supiera, hermano, cuánto le he incluso leído la Biblia, le he dado testimonio, y le hablo y le hablo y le hablo y no entiende. Porque tú debes de entender que tú no eres quien lo va a convertir, que es el Espíritu Santo de Dios el que va a convertirlo. Tú tendrás muchas ganas, hermano, de hablarle y predicarle. Tú tendrás mucho anhelo de que se salven, pero solamente el Espíritu Santo les va a convencer. Únicamente el Espíritu Santo. Por eso, ¿qué necesitamos? Ser llenos del Espíritu. Caminar en santidad, caminar con el Señor. ¿Qué necesitamos? Rendirnos al Señor. Y entonces dice, ¿tú recuerdas, hermano? El Nuevo Testamento, cuando los discípulos de Jesús anduvieron con Jesús, ¿vieron los milagros de Jesús? ¿Vieron a Jesús resucitar muertos, sanar leprosos, sanar enfermos, cojos, ciegos? Vieron todos los milagros. Y aun cuando había un lunático por ahí, el Padre le dijo: tus discípulos no pueden hacer nada. Y el Señor Jesús lo reprende: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo? Dice. Y aun cuando ellos conocieron y era Jesús y les habló y todo, no hicieron nada. ¿Sabes cuándo fue que explotó el cristianismo? Que se difundió después de la fiesta de la celebración de la Pascua. Venía la celebración judía, que era Pentecostés. Y en esa fiesta de Pentecostés, la Biblia dice que el Espíritu Santo fue derramado, hermano. Jesús les dio una indicación: espérenme hasta que reciban poder. Antes, mira, estaban escondidos. Antes los discípulos de Jesús estaban temerosos, miedosos. Antes. Pero una vez que vino el Espíritu Santo y descendió con poder, hermano, ya nadie los detuvo. Ya no importó Pedro que anduviera predicando y que lo crucificaran y que dijera: a mí no me crucifiquen como mi Señor, yo quiero estar al revés. Ya no les importó ser aserrados, lastimados, heridos, muertos. Ya no importó nada, porque era el poder del Espíritu Santo. Porque era lo que sabían, que el Espíritu Santo es lo que los movía. Pero nosotros hoy, como cristianos, queremos hacer la obra del Espíritu Santo. Por eso se desesperan, por eso se desaniman, por eso dicen: hermano, ya no hay nada que hacer. Nadie, incluso a veces hasta dicen: nadie me puede cambiar, yo ya no. Porque si es sus fuerzas, no el Espíritu Santo de Dios. Y termino con este texto, Hechos capítulo 1. ¿Has ido a predicarle al hijo, a la hija, al esposo, a la esposa, al vecino, al familiar? Tú estás aquí, ¿y él por qué no viene? ¿Y ella por qué no viene? Y el hijo, y el padre, y aquello, ¿por qué? No te canses, hermano. Ve y predica, ve y comparte.
Ve y anuncia la buena nueva, pero respaldado por el Espíritu Santo de Dios. Tú y yo así lo vamos a hacer. Que el Espíritu Santo sea quien les hable. Dice Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder, está hablando el Señor Jesús, cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. En ese momento dice que recibiréis poder de lo alto. Cuando el Espíritu Santo haya venido sobre nosotros. Y entonces dice, y me seréis testigos ¿en dónde? O sea, predicaréis en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y me seréis testigos, dice, vas a ser testigo, pero vas a recibir primero poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese es nuestro anhelo, que el Espíritu Santo nos respalde, que hoy podamos nosotros rendirnos al Espíritu Santo. Es la gran comisión, ir y predicar el Evangelio. Jesús dijo al final del Evangelio de Mateo, ahí en su palabra, toda potestad me es dada. Así que id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre de Jesús. Y me seréis testigos, dice. Y estaré con vosotros, perdón, todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo de Dios. Por eso, hermano, el día de hoy, yo te invito, hermano, a que tú medites. Si la palabra es para ti, porque si yo estoy así desesperado, es una buena noticia. Si tú hoy estás como esas personas, esas multitudes desamparadas, esas multitudes que dicen ya no puedo, Jesús es el que puede. Tal vez hoy estás no en la condición de ir y predicar, de recibir el mensaje y decir, Señor, aquí estoy, yo me rindo a ti. Yo necesito, Señor, de la dirección de tu Espíritu. Porque yo he querido hacerlo y no he podido. Porque yo he querido tener cambios en mi vida y no he podido. Pero anhelo, Señor, hacerlo. Es mi deseo. Por eso yo te invito a que cierres los ojos el día de hoy, hermano. ¿Y por qué te digo que puede ser un parteaguas? Porque si tú hoy vas a Dios, le pides a Dios, y viene el Espíritu Santo y te guía, tal vez estarás orando y orando y orando por ese ser el cual Dios te ha puesto. Y estás esperando la promesa. Estás esperando la respuesta del Espíritu Santo de Dios. Porque muchos ya se cansaron incluso de pedir. Pero es importante que tú te sujetes a Dios. ¿Qué va a pasar, hermano, hermana, con tu ser amado que está perdido? ¿Qué va a pasar con tu esposo o tu esposa que dijo ya no quiero de la palabra? O con tu hijo o con tu hija que dijo ya no más de la palabra. ¿No irás y le anunciarás la buena noticia? ¿No irás y le dirás, sabes que hay una buena noticia para ti y para mí? Yo te invito a que cierres los ojos el día de hoy. Y que el día de hoy, si hay alguna persona necesitada, hermano, no dudes en compartirle. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
Por eso, hermano, yo te quiero pedir el día de hoy. Primero, hermano, que anheles esa llenura del Espíritu Santo. Tal vez como cristiano te has cansado, hermano. Hasta te has desesperado, hasta te has dicho, no veo milagros, no veo nada que se mueva en mi vida. Al contrario, yo veo cada vez más vacío y más vacío y más vacío. Y sí, tal vez ese vacío está ahí. Y tal vez tú te sientas tan vacío, tan vacía, que solo ese vacío lo va a llenar el Espíritu Santo. Por eso te digo el día de hoy, anhelemos al Espíritu Santo. Yo te digo que oremos y que este canto lo apropiamos, que nosotros le digamos: Espíritu de Dios, llena mi vida. Señor, antes de que yo vaya y predique, Espíritu de Dios, lléname, Señor. Ven y lléname, Señor. Te necesito, Señor. Yo te invito el día de hoy a que este canto, tómalo como una oración. Toma este canto como una oración. Aprópiate de este canto. Sabes que tu hermano se está perdiendo. Sabes que tu mamá se está perdiendo. Sabes que tu hijo, tu hija se están perdiendo. Que tu esposo o tu esposa irán a condenación eterna. Que tú, como estás, también ese es el destino. Por eso hoy vamos a orar a Dios y decirle: Espíritu Santo de Dios, llena mi vida. Cierra los ojos y mientras escuchamos el canto, a manera de oración, alabemos a Dios y pidamos el respaldo del Espíritu Santo. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Sí, Señor, llena esta iglesia, Señor. Espíritu de Dios, llénanos, Señor. llena mi vida, llena mi alma, llena Sácianos. mi ser. Llena ese vacío, Señor. Sí, lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor. Sí, lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname
de tu poder, lléname, lléname de tu amor. Nuestra alma sabe que necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Anhélalo, hermano. Que te llene, lléname, Señor. Llena este vacío, Señor. Llena mi alma, llena mi ser. Sí, lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu Espíritu de Dios. Llénanos, Señor. Llena ese vacío, Señor. Porque seguramente hay hermanos, hermanas que están vacíos, Señor, que necesitan la llenura de tu Espíritu Santo, Señor. Llénalo, Señor. Sácialo, Señor. Que el día de hoy te glorifiques en sus vidas, Señor. Que el día de hoy, Señor, tú hables, Señor, con cada uno de los que estamos aquí, Señor. Sácianos, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo. Te necesitamos, Señor. Hay ese vacío el cual no se puede llenar. Solamente tu Espíritu Santo lo puede llenar. Llénanos, Señor. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Señor, ayúdame. Ya conozco de ti. Envíame a predicar ahora sí, Señor. ¿Quién irá? ¿Quién les predicará? Es tiempo de ir a predicar, hermanos. Es tiempo de que te levantes, de que la iglesia de Cristo se levante y vayas con el necesitado, vayas con el familiar. Que te levantes el día de hoy y digas: Señor, aquí estoy, envíame a mí, Señor. Envíame, Señor. Dice el Señor: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Quién irá a predicar? ¿Por qué no te levantas hoy? ¿Por qué no te apropias y dices: hoy voy a ir a predicar? Envíame a mí, Señor. Yo iré a predicar a aquellos desamparados, aquellos que no tienen esperanza. Y vamos a terminar este servicio a Dios apropiándonos de esta comisión. Envíame a mí, Señor. Yo ya conozco, ya sé. Y con la dirección de tu Espíritu Santo, envíame a mi hermano, envíame a mi hermana, envíame a mi hijo, envíame a mi papá, a mi mamá, envíame a mi ser querido. Envíame, Señor. Yo iré por aquellos.
ellos que están perdidos. Envíame a mí. Oí tu voz que me decía: ¿a quién enviaré? Y yo respondí: envíame a mí. Oí tu voz que me decía: ¿a quién enviaré? Y yo respondí: envíame a mí. Lléname de tu celo, Señor, consume mi corazón, mi vida entera, para servirte a ti, mi Señor. Te doy mi fuerza para extender tu reino. Y yo respondí: envíame a mí. Lléname de tu celo, Señor, consume mi corazón, mi vida entera, para servirte a ti, mi Señor. Te doy mi fuerza para extender tu reino. Y yo respondí: envíame a mí. Lléname de tu celo, Señor, consume mi corazón, mi vida entera, para servirte a ti, mi Señor. Te doy mi fuerza para extender tu reino. Y yo respondí: envíame a mí. Esta es la iglesia de Cristo, hermano. Es la comisión. Envíame, Señor. Hay tanto necesitado, Señor. Voltea a ver a aquel ancianito, aquella anciana. Si muere así, se va a perder. Exhórtale, redargúyele, háblale. ¿Cómo estará nuestra conciencia cuando muera y le pongan descansa en paz? Y sabemos que no va a descansar en paz. Pero tenemos que ir bajo la cobertura del Espíritu Santo. Háblale a tu hermano, a tu hermana. Háblale a tu ser amado. Háblale. Acércate. Te ha enviado el Señor, nos ha enviado. Es tiempo de levantarse. Es tiempo, hermanos. Es tiempo de ir.
tiempo de hablar. Levanta el teléfono, márcale. Ve a su casa, ve con los tuyos, háblales, predícales, ora a Dios y que el Espíritu Santo de Dios sea quien les convenza. Querido Dios, te alabamos, te bendecimos y te exaltamos, Señor. Hay tanta necesidad, Señor, pero esta es tu iglesia, Señor, frágil, débil, pero tú dijiste que tu poder se perfeccionaba en la debilidad, Señor. Respalda a mis hermanos, mis hermanas, Señor. Que seas tú, Señor, quien se levante en sus vidas, Señor. Ayuda a tu iglesia, ayuda a mis hermanos, Señor. Y Padre, hoy queremos rendirnos a ti, queremos rogarte, Señor, que seas tú, Señor, el que nos guíe, el que nos lleve, el que nos respalde. Es tiempo de predicar. Amado Señor, muchas gracias te damos, Señor. Gracias por mis hermanos. Gracias por aquellos que no se cansan de hablar. Gracias por aquellas hermanas, aquellos hermanos que no se cansan, que a veces hasta muchos no les gusta, pero ahí están. Yo te ruego por cada uno de los que estamos aquí. Tanta necesidad que tenemos. Alguien nos predicó. Es tiempo de ir y predicar. Es tiempo de compartir. Es tiempo. Los campos están blancos. La cosecha está lista. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, respáldanos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y queremos atesorarla. Por eso, Señor, te rogamos que la selles, que la grabes. Padre, muchas gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.